Entonces, pues vamos a ver esta revisión rápida de teoría de Galois, ni modo. Lo voy a grabar por si los estudiantes están por ahí, algunos. Entonces, que quede aquí. Entonces, aquí les había puesto una bibliografía, pero... Entonces, yo empiezo rapidísimo, con todas las definidas también para fijar un poco de notación. Entonces, vamos a considerar una extensión L sobre K. L es un campo. Y entonces, recuerden que un elemento alfa en L se dice algebraico si existe un polinomio no cero, de tal manera que f de alfa es igual a cero. ¿No? La extensión K sobre L es algebraica si todo elemento alfa de L es algebraico sobre K. Entonces, tengo los elementos algebraicos. Y ahora, si alfa es algebraico, entonces yo puedo considerar el conjunto de polinomios, que son los polinomios f de x con coeficientes en K. En K es el que vamos a llamar el campo base. ¿No? Entonces, puedo considerar el conjunto de polinomios con coeficientes en K de tal manera que se anulen en ese elemento alfa. Entonces, este resulta ser un ideal, ¿no? Ideal de este elemento. Y es no vacío en principio, pues porque seguro el cero está ahí adentro, ¿no? Y de hecho, por definición, como el alfa es un elemento algebraico, tenemos que el ideal es distinto del cero, y entonces posee un elemento de grado, un elemento mónico, un polinomio mónico de grado mínimo, de tal manera que p de alfa es igual a cero. Entonces, este polinomio es el llamado, bueno, el polinomio mínimo de alfa, y resulta ser que este polinomio es un polinomio reducible, ¿no? Sobre K. Es el polinomio mínimo de K, y se denota a veces por P alfa, lo vamos a notar por P alfa de X, o simplemente por P de X, si no hay posibilidad de confusión, ¿no? Ok. Y entonces, del curso de álgebra, ¿verdad? Sabemos que como el anillo de polinomios en una variable sobre un campo son un anillo de ideales principales. Entonces, este ideal es un ideal principal y precisamente es generado por este polinomio mínimo. De hecho, se podría definir así, ¿no? Este polinomio mínimo podría ser definido como el elemento que genera este ideal, o el elemento mónico que genera este ideal. Cualquier otro elemento que genere este ideal difiere de este por una constante, y como estamos en un campo, siempre lo puedo convertir en un polinomio mónico. Ok, y entonces, cuando yo tengo una extensión algebraica, puedo considerar el siguiente producto, o el siguiente encaje, KL, como K está dentro de L, lo puedo meter adentro de L, entonces a todo par K alfa, lo puedo ver como un par K alfa en L cruz L, y luego en L cruz L con el producto, tengo el producto usual, y eso hace de L una K álgebra, ¿no? Tengo una multiplicación por elementos de L. Y entonces, en particular, L es un espacio vectorial sobre K, y entonces podemos hablar de la dimensión, ¿no? Entonces, denotamos por este simbolito usualmente, va a ser nuestra notación que vamos a utilizar para denotar la dimensión de L como K espacio vectorial. Y decimos que la extensión es finita, pues sí, el grado de la extensión es finita, ¿no? Como siempre. Cuando L puede ser generada como K álgebra por un número finito de elementos, entonces alfa 1, alfa m en L, entonces escribimos que L es el generado, esta es la notación más, el generado por estos alfa 1, 2 y alfa m, que es la extensión de K en L, más pequeña, que contiene tanto alfa 1, alfa 2 hasta alfa m. En general, esta notación, esto indica, ¿verdad?, que es una extensión algebraica, es una extensión de K generada por alfa 1, alfa 2 hasta alfa m, o sea, es la extensión de campos más pequeña de K que contiene estos elementos, y no tiene por qué ser L en general, ¿no? Es una extensión que queda dentro de L. En el caso de que sean iguales, pues decimos que alfa es finitamente generado, ¿no? Como K álgebra, o como campo. Entonces, pues claro, aquí pongo el ejemplo de un solo elemento. Cuando tengo un solo elemento, entonces yo tengo en general esta situación, ¿sí?, que KDA está adentro de él. Y luego, si alfa es algebraico, además, si alfa es algebraico, entonces tenemos el isomorfismo de K de alfa a el anillo de polinomios módulo el ideal, ¿no? De hecho, esta es la forma de construir también K de alfa. Se puede construir a partir del cociente del anillo de polinomios con el ideal generado por el polinomio mínimo de alfa. Y entonces esta sería el campo más pequeño que contiene alfa, o digamos una copia alfa, isomorfo a alfa, ¿no? Aquí, en efecto, la clase de X es el cero de este polinomio, y lo podemos identificar con alfa. Eso es, ok, todo bien. Y de hecho, si el isomorfismo se da a través, si ya tengo construido K de alfa como el campo más pequeño, o el subcampo de L que contiene tanto K como alfa, entonces el isomorfismo se puede construir a partir de considerar este morfismo de evaluación del anillo de polinomios, el anillo K de alfa, ¿verdad? Que cada polinomio lo mando exactamente a f de alfa, y entonces claramente aquí vemos que el kernel de este homomorfismo es este ideal, y por lo tanto, y es su proyectivo claramente, entonces por lo tanto se tiene que es isomorfo el cociente, por los teoremas de isomorfismo, ok. Entonces, si L sobre K es una extensión y alfa es algebraico sobre K, entonces K de alfa es una extensión finita con
y el grado del polinomio es exactamente este grado. Y todo esto es una consecuencia de este isomorfismo, ¿verdad? Una vez que yo tengo este isomorfismo, es claro que aquí yo puedo ver que este es un espacio vectorial sobre cada x de dimensión finita, y el grado de esta extensión, o sea, el número, este como espacio vectorial es generado exactamente por las potencias 1x, x cuadrada, etcétera, hasta el grado del polinomio, ¿verdad? A partir de ahí ya puedo volver a expresar todas las potencias como una combinación lineal de las demás, gracias a que estoy matando justamente a este polinomio, ¿no? Y digamos que las relaciones que me da la potencia enésima o la potencia de mayor grado están dados por esta relación igual a 0 del polinomio. Y entonces así veo claramente que este es un espacio vectorial sobre K de dimensión exactamente igual al grado del polinomio, ¿no? Ahí está. Esa es la parte clásica que tenemos. Y entonces, de hecho, tenemos la proposición muy útil que me dice que toda extensión finita de L sobre K es algebraica, y más aún que si yo tengo una extensión intermedia, ¿no? Decía, M es una extensión de K que está dentro de L, es una torre de extensiones finitas, entonces se cumple la famosísima propiedad multiplicativa de los grados de la extensión, ¿no? Entonces, cosas clásicas que se estudian, ¿no? En teoría de Galois. Entonces decimos que un campo es algebraico M cerrado si no tiene extensiones algebraicas distintas de sí mismo, ¿ok? Entonces la cerradura algebraica de K es una extensión algebraica, que vamos a notar por K barra, es una extensión algebraica de K, que además es algebraicamente cerrada, pero si aquí la nota es que no cualquier campo que sea una extensión y que sea algebraicamente cerrado es una cerradura algebraica, ¿no? De hecho, la cerradura algebraica es el campo que contiene a todos los elementos algebraicos, o el campo más pequeño que además es algebraicamente cerrado, que contiene acá. Y por supuesto este campo no es único, y podría haber muchos, pero se demuestra que cualesquiera dos cerraduras algebraicas son isomorfas. ¿Ok? Bien. Déjenme ver, porque no estoy viendo yo lo que ustedes ven. Déjenme poner aquí para ver que yo vea lo que ustedes están viendo. ¿Por qué no veo lo que ustedes ven? Ustedes sí ven la pantalla, ¿verdad? Ah, sí, ya. Aquí está. Perfecto. Sí, yo veo la presentación. Ok, perfecto. Entonces, quería hacer una pregunta acerca de esto. Claro. Las demostraciones que he visto de la existencia de la cerradura algebraica, todas usan el lema de Zorn. Entonces, ¿no hay manera de evitarlo? No, que yo conozca, no. Creo que la existencia de las cerraduras algebraicas depende del axioma de elección. Es justamente la observación, ¿no? La existencia de cerraduras algebraicas depende del lema de Zorn o equivalentemente del axioma de elección. Entonces, nosotros vamos a asumir que existen cerraduras algebraicas. Yo no conozco ninguna demostración tampoco de algún campo, o sea, de la existencia de la cerradura algebraica de un campo en general, que no utilice tampoco el lema de Zorn. Y la verdad es que nunca he buscado si ha habido, o sea, si se puede demostrar que no es posible construirla sin el lema de Zorn, o sea, que es absolutamente necesario. No sé, no estoy seguro, a lo mejor. Y tampoco estoy seguro si se ha podido demostrar la existencia sin utilizar el lema de Zorn. Me parece que no. O sea, me parece que sí es indispensable suponer el axioma de elección para hacerlo. No sé si, Alexei, ¿tú sepas algo al respecto? Me parece a mí que no. Pues como que no había pensado en esto, pero sí, yo vi un artículo sobre el tema, pero no me acuerdo cuál era la conclusión. Sí, sería interesante. Igual voy a buscar a ver si hay avances sobre eso, pero sí, en general, como que uno ya no le dedica mucho tiempo a eso, uno simplemente asume el lema de Zorn o la axioma de elección y dice, no, pues existen las cerraduras algebraicas. Como para muchas cosas en álgebra, por ejemplo, la existencia de ideales maximales, en álgebra también asume el lema de Zorn. Entonces uno de entrada, si asume el lema de Zorn, pues es una demostración satisfactoria. Que sí es interesante pensar qué pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa si no tenemos el lema de Zorn? Y en dado caso, ver si de todas maneras podría uno tener cerraduras algebraicas, o al menos para ciertos campos, ¿no? O sea, a lo mejor, decir, para los racionales, ¿será que puedo prescindir de la existencia del axioma de elección para demostrar la cerradura algebraica? No sé, la verdad. Me imagino que en términos categóricos, si yo asumo que existen límites y colímites en la categoría de campos, pues también, pero a lo mejor, o sea, podría construir la cerradura algebraica o una cerradura algebraica o algo así, ¿no? Pero no estoy seguro que... Bueno, en algún momento yo busqué esto y yo creo que la conclusión, por lo menos en los materiales que yo encontré, en los artículos, la conclusión es que todavía no se sabe si la existencia de la cerradura algebraica si es equivalente o no es equivalente al axioma de elección.
¿cómo se llama? Que es única, la cerradura algebraica, también se demuestra normalmente usando elección o delección, pero yo creo que esta propiedad es como mucho más débil y esto no debería de implicar elección o delección. Pero pues la misma construcción, la existencia, no estoy seguro que, pues, que se sepa, ¿no? Si es equivalente o no, pero bueno, no es tan importante al final. Sí, a fin de cuentas, me imagino que a lo mejor a los lógicos sí les puede interesar, ¿no? Es como un tema que podría, a la gente que hace fundamentos de las matemáticas. Entonces nosotros vamos a asumir el lema de elección, digo, el axioma de elección, y pues seguimos adelante, ¿no? Con eso. Entonces asumimos que existen cerraduras algebraicas y ya está, ¿no? Y además asumimos que podemos demostrar también que es única, ¿no? Salvo isomorfismo, ¿no? Entonces, es eso. Existe una cerradura algebraica que depende del axioma de elección y tenemos ciertas propiedades. Para cada extensión algebraica L de K hay un encaje de K álgebras de L a la cerradura algebraica. Y entonces lo que tenemos es este diagramita que está aquí, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo mi campo K y fijo una cerradura algebraica y me tomo L cualquier extensión algebraica, que la vamos a representar por la flecha, ¿verdad? Esta es la inclusión. Es una extensión algebraica de L. Entonces, existe un encaje que va de L a K barra. Por supuesto, este encaje no es único. Y de hecho, es parte de la riqueza de la teoría de campos. Es entender cuántos encajes hay. Y eso es justamente lo que uno entiende cuando está estudiando extensiones separables, ¿no? Entonces, una de las preguntas sería como, ¿cuántos encajes habrá de L a K que sean distintos, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere decir? Entonces, simplemente ahorita nos vamos a contestar. Siempre contentar con esto. Si yo tengo una extensión algebraica, siempre la puedo meter, digamos, a la cerradura algebraica. Todo elemento algebraico aquí lo voy a poder mandar acá. ¿Ok? Entonces, igual, si tienen dudas, comentarios, sin preguntar, ¿no? Abran el micrófono y adelante. Ok. Entonces, aquí lo que digo, vamos a ver eso de los encajes. Entonces, necesitamos definir lo que es separable. Y entonces, lo vamos a empezar como clásicamente se hace. Entonces, un polinomio f con coeficientes en k es separable si no tiene raíces múltiples en alguna cerradura algebraica de k, ¿no? Entonces, primero, me tomo mi polinomio y en la cerradura algebraica pues estarán todas las raíces, o en alguna cerradura algebraica estarán todas las raíces. Si en esa cerradura algebraica todas las raíces son distintas, yo voy a decir que mi polinomio es separable. Y se puede demostrar, es un ejercicio, que si en una cerradura algebraica las raíces son distintas, entonces en cualquier cerradura algebraica, ¿verdad? Todas las raíces son distintas. Entonces, básicamente que no depende de la cerradura algebraica que yo me haya tomado para ver que las raíces sean distintas. Y entonces yo puedo definir lo que es un polinomio separable independientemente de la cerradura algebraica en la que me fijé dónde estaban las raíces, ¿no? Entonces, básicamente un polinomio separable si no tiene raíces múltiples. Si no tiene, dije, ¿saben qué? De repente yo soy un poco disléxico. Entonces, de repente digo cosas y quiero decir otra, como por ejemplo ahorita, ¿no? Yo quiero decir un polinomio f separable si no tiene raíces múltiples, y creo que había dicho distintas. Entonces, si digo una cosa así, por favor, luego díganme, no, son múltiples, ¿no? Entonces, hasta lo escribí aquí, pero lo digo distinto. Entonces, un polinomio f separable si no tiene raíces múltiples en alguna cerradura algebraica de K y, por lo tanto, en ninguna. No depende de la cerradura algebraica o de la extensión algebraica en donde yo haya encontrado sus raíces. Ok. También uno dice polinomio, ¿qué? Perdón. También seguido le dice premio Nobel a la medalla Fields. Sí, eso siempre se los digo a mis alumnos. Yo tengo ese problema. Escribo una cosa y digo otra. Y, no sé, y más si hay algo me distrae. Por ejemplo, hace ratito estaba ladrando un perro y me distraje y entonces empiezo a decir cosas así. Entonces, pero bueno, ya bajo aviso, ya sabemos. Entonces, si digo alguna cosa así rarita, díganme, ¿no? Con toda confianza. Para que ponga atención en eso. Ok. Entonces, un elemento algebraico alfa es separable sobre K si su polinomio mínimo es separable, ¿no? Entonces, su polinomio mínimo tiene todas sus raíces distintas. Si no tiene raíces múltiples, entonces decimos que el elemento alfa es separable. Y ya vimos que, por lo tanto, esto no depende de la cerradura algebraica, ¿no? Tampoco en donde esté metido. Y entonces decimos que una extensión L sobre K es separable si es algebraica y todo elemento de L es separable sobre K, ¿no? Ok. Entonces, ahí está la definición. Entonces, una observación es que si yo tengo un polinomio f de x con coeficientes en k y tiene raíces múltiples, y solamente si f de x y su derivada formal, f' de x, tienen factores comunes en la cerradura algebraica o en alguna extensión algebraica, en realidad, de grado positivo. Y entonces este es un criterio que es muy útil para ver cuando un polinomio es separable. Simplemente me tomo el polinomio y su derivada. Esta es una cosa igual muy fácil de demostrar, suponiendo que estamos en la cerradura algebraica, ¿verdad? Porque si en la cerradura algebraica yo puedo factorizar al polinomio, si tiene una raíz múltiple, entonces puedo calcular la derivada formal. La derivada formal de un polinomio, es decir, no me estoy metiendo con cosas de límites ni nada por el estilo, simplemente defino la derivada de un polinomio o de x a la n como n por x a la n menos 1.
y que sea lineal, etcétera, etcétera, que lineal. Entonces así puedo derivar polinomios sin meterme en cuestiones de límites y en cualquier campo. Y es fácil ver, ¿verdad? Que si tienen raíces múltiples, entonces f de x y su derivada tienen factores comunes. Y lo mismo al revés, ¿no? Es un sí solo sí. Entonces es un criterio fácil para ver. Fíjense que la derivada vuelve a tener coeficientes en k, entonces aquí nuevamente se demostraría que el hecho de que tenga raíces múltiples no depende de la extensión algebraica que yo me haya escogido, porque tanto f de x como su derivada pues tienen coeficientes en k, y decir que tienen factores comunes es lo mismo que decir una cosa acerca de un determinante, ¿no? Un determinante de estos espacios que se llama el discriminante, si no mal recuerdo, de f de x y f', ¿no? Que el determinante sea 0, y entonces todo se puede calcular en k. Por lo tanto, no necesito realmente la cerradura algebraica, o la necesito, digamos, para la demostración o para hacer este tipo de cosas, pero para verificar que un polinomio tiene raíces múltiples es un simple cálculo de un determinante, ¿no? Es el discriminante de estos polinomios. Ok. Entonces, por lo tanto, un polinomio irreducible, p de x, es separable. La pregunta es cuándo, o sea, con este criterio yo puedo fijarme cuándo un polinomio irreducible es separable, y en particular lo que quiero ver es cuándo un elemento, ¿verdad?, cuyo polinomio irreducible es sea separable. Entonces, si no divide a p' de x, porque si tuvieran un factor común, la única posibilidad es que p de x, por ser irreducible, divida la derivada, y aquí nuevamente la información de que la derivada vuelve a tener coeficientes en el mismo campo, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que un polinomio irreducible es separable si p de x no divide a su derivada. Pero la derivada de un polinomio o es 0 o tiene grado menor que el propio polinomio mismo, ¿verdad? Entonces, en característica 0 siempre pasa que el polinomio pues, tiene un grado menor, ¿verdad? Es un polinomio no 0 y tiene grado menor, pero en característica positiva, por supuesto que puedo tener que la derivada sea el polinomio 0. A lo mejor aquí les puse un ejemplo. Y entonces lo que podemos decir que el polinomio p de x es separable siempre que la derivada p' de x no sea 0. Y esto es porque si p de x, si la derivada no es 0, entonces no puede ser que p de x divida la derivada simplemente porque tiene grado menor, ¿verdad? Entonces la única posibilidad en que lo pueda dividir la derivada es que la derivada sea 0. ¿Ok? Entonces este es un criterio muy fácil para polinomios reducibles para ver si es separable. Entonces, en campos de característica 0, como les había dicho, todo polinomio irreducible es separable, y la razón es justamente esta, porque la derivada de un polinomio irreducible nunca es 0. Pero en campos de característica positiva puede haber polinomios irreducibles que no sean separables, y entonces aquí les pongo el ejemplo. Si me tomo un campo de característica L, digamos si L es un primo, y entonces me tomo un campo de característica L y considero este polinomio, x a la L menos a, entonces cuando yo derivo, me queda que es L por x a L menos 1, pero en campo de característica L es 0, ¿verdad? Entonces multiplicar por L me da 0, y entonces aquí me daría un polinomio 0. Entonces aquí estoy considerando A en un, aquí debería haber puesto P, si aquí le puse P, entonces aquí debería haber puesto P. Déjenme ponerle con blanco, aquí le voy a poner P, bueno, ¿ok? Entonces, si yo me tomo que A es un elemento, que es una unidad, pero no es una potencia de P, no es una potencia de P, es lo que quiere decir esto, que no está aquí. Entonces tengo que este polinomio es irreducible, pero es claramente no separable, y la forma de ver que no es separable es porque si su derivada de este polinomio es 0, ¿no? Por el criterio que estaba viendo hace rato. Entonces vamos a tomar una extensión finita de grado L, y aquí viene la cosa importante de las extensiones separables. Entonces L tiene a lo más n encajes de K álgebras de L a K. Recuerden que si es una extensión algebraica, como es finita, entonces es una extensión algebraica, entonces siempre lo puedo encajar en la cerradura algebraica, y entonces me pregunto cuántas extensiones o cuántos encajes hay de L a K barra, y entonces tenemos una cota, nos dice que hay a lo más n, donde n es el grado de la extensión, entonces hay a lo más n, y de hecho me dice si son exactamente n, si solamente si L sobre K es separable. Es decir, yo podría haber definido las extensiones separables en términos del número de encajes que tiene L a alguna cerradura algebraica. Entonces, si exactamente son n, entonces yo digo que eso es, que entonces la extensión es separable. Y de hecho, el número de encajes que tiene una extensión algebraica, la cerradura algebraica, L sobre K, es lo que se llama el grado de separabilidad. ¿Sí? Porque justamente el número de encajes me está midiendo qué tan separable es. Si el grado de separabilidad es exactamente igual al grado de la extensión, entonces la extensión es separable. Pero lo que me está diciendo este resultado, en otras palabras, es que el grado de separabilidad de L sobre K, que también se denota a veces así, el grado de separabilidad es menor o igual que el grado de la extensión de L sobre K. Donde aquí el grado de separabilidad es el número de encajes que tiene de L a K.
Entonces eso sería lo que me está diciendo. Y me dice que cuando la extensión es separable, de hecho la extensión es separable sí, solamente sí se da la igualdad cuando es separable, ¿no? Ok. Entonces, otro concepto importante es la composición de dos campos, ¿verdad? Que si yo tengo L sobre K y E sobre K son dos extensiones de campos dentro de un campo común M, aquí lo tengo que considerar dentro de un campo común para darle sentido, pero también siempre puedo considerar que existe un campo que contiene tanto L como E, pero bueno, en fin, lo vamos a hacer así. Entonces, el producto LD es el campo más pequeño M, subcampo más pequeño de M que contiene tanto L como M, ¿no? Es el campo más pequeño, el producto es el campo más pequeño que contiene a ambas, pero lo puedo ubicar para no tener problemas como un subcampo de L. En otras palabras, entonces el producto pues, es tomarme el campo L y generarlo, ¿verdad? Por todos los elementos de E, o al revés, me tomo el campo E y lo genero por todos los elementos de L, y esto en M, o bien me tomo el campo K y me tomo la unión de E y L y me fijo en el campo más pequeño que contiene tanto a K como a E y a L, y todo esto adentro de M, por supuesto. ¿Ok? Entonces esta cosa es importante. Y entonces aquí, esto lo digo porque las extensiones separables forman una clase distinguida. Entonces aquí voy a decir un poquito más de lo que es una clase distinguida. En realidad lo puse aquí, es una clase distinguida y lo que quiere decir parte de lo siguiente, ¿no? Eso quiere decir primero que si tengo una torre de campos, L adentro de M, digo L extensión de M y M extensión de K, todas extensiones de K, por supuesto. Entonces, L de K es separable si solamente si tanto L sobre K como, aquí le puse, aquí está mal, ¿no? Entonces yo no les he dicho quién es F, ¿no? Aquí aparece F, pero debería ser el M aquí, ¿no? Este es M. Borro eso. Pongo mi pluma. Entonces, dado una torre de campos de extensiones, entonces L sobre K es separable si solamente si L sobre M es separable y M sobre K es separable, ¿no? Si me fijo en las extensiones intermedias, esas deberían de ser separables. Esta es una parte que no tiene que ver con extensiones distinguidas, pero de todas maneras lo pongo porque es importante. De hecho, se puede demostrar a partir de lo que hoy estoy diciendo. Entonces, la extensión finita L sobre K es separable si solamente si L es generado como campo o como K álgebra por un número de elementos, de tal manera que cada uno de estos sea separable, ¿no? De hecho, podemos decir más, un poquito más adelante. Vamos a decir una cosa más específica. Pero entonces, esto simplemente es para saber, si yo tengo una extensión separable, entonces seguro esta extensión separable se va a poder generar por elementos separables y viceversa, ¿verdad? Si yo tengo una extensión que es generada por elementos separables, entonces seguro que la extensión es separable. Okay. Eso no esta parte de aquí justamente no es parte de la definición de que sea una extensión distinguida, pero las que siguen sí. Entonces, si L sobre K es separable y F sobre K es cualquier extensión, ahora sí se llama F. Aquí nuevamente esta debería ser M, ¿eh? Ya lo borré en la otra diapositiva, esta debería ser M. Aquí déjenme ponerle también M, que no haya de que... M. Pero aquí, en esta parte sí es F. Entonces, L sobre K es separable, vamos a considerar una extensión separable, y F, cualquier otra extensión algebraica. Ambas dentro de algún campo grande, vamos a poner sobre la cerradura algebraica. Entonces, la extensión LF, que puedo hacer la composición de L con F o el producto de L con F sobre F, es nuevamente una extensión separable. Okay, ahorita lo voy a poner como en diagramas, y entonces vamos a ver qué es lo que me está diciendo. Aquí, ¿qué pasó? Entonces, lo voy a poner aquí en diagramitas, ¿no? Estos son digamos que así podría yo resumir con estos diagramas lo que es una clase distinguida, en particular, que las extensiones separables son distinguidas. Entonces aquí me está diciendo que para que esta extensión sea separable, si solamente si estas dos extensiones son separables, ¿verdad? Y entonces aquí me dice que si L y F son separables, extensiones separables, entonces la composición es una extensión separable de esta. Y aquí si me tomo, esta es una extensión separable y F es cualquier extensión algebraica, no necesariamente separable, pero si esta es una extensión separable, entonces esta que está aquí es separable. L de F sobre F es separable. Entonces, tener presente este tipo de cosas es útil cuando uno trabaja con extensiones separables porque es más fácil manejar. Cuando uno se pregunta cuánto es una extensión separable, sobre todo cuando está calculando extensiones de Galois y ese tipo de cosas. Entonces, repito, para que esta extensión sea separable requiero que tanto esta como esta sea separable y, de hecho, conversamente también, ¿verdad? Si esta es separable y esta es separable, entonces la extensión grande L sobre K es separable. Si yo tengo que esta extensión es separable y esta extensión es separable también, entonces la composición es separable sobre K, pero de hecho también separable sobre estas que están aquí por justamente este tercer diagrama. Si esta extensión es separable y esta es cualquier extensión, no necesariamente separable, lo que sí puedo asegurar es que esta que está aquí es separable. Ok.
Entonces, dado este resultado, vemos que la composición de todas las extensiones separables finitas de K dentro de K barra es una extensión separable. Y entonces lo que puedo hacer es tomarme la unión de todas estas, o la composición de todas las extensiones separables, y entonces vamos a tener esta extensión que le vamos a llamar KS sobre K, que se llama la cerradura separable de K. Entonces la cerradura separable de K es como la extensión de K dentro de la cerradura algebraica. Vamos a fijar una cerradura algebraica. Entonces la extensión más grande de K, o la extensión de K, dentro de la cerradura algebraica, que contiene a todos los elementos separables. No es la extensión más grande, sino sería más bien la extensión que contiene a todos los elementos, o formada por todos los elementos separables, ¿ok? Que es la composición de todas las extensiones separables finitas. Entonces, todos los elementos separables deben de estar aquí adentro, ¿sí? Entonces, la composición de todas las extensiones separables finitas es este campo KS. Se llama la cerradura separable de K. Nuevamente se puede demostrar que si yo tengo otra cerradura algebraica y me fijo en la cerradura separable dentro de esa cerradura algebraica, entonces estos KS son isomorfos, ¿no? Okay, entonces, pues podría hablar yo de la cerradura separable, digamos, de alguna manera independiente de la cerradura algebraica, siempre y cuando esté considerando que son isomorfas todas ellas, ¿no? O que es única salvo isomorfismo. O si yo fijo de entrada una cerradura algebraica, que es lo que normalmente hacemos para evitarnos todo este tipo de problemas, entonces, pues ya hay una única dentro de esa cerradura algebraica. Y entonces aquí un teoremazo es que me dice que toda extensión finita separable es simple, y eso quiere decir que es generada por un único elemento, ¿no? Si yo tengo una extensión separable, cualquiera, entonces L es igual a la forma KS, ¿no? O K por alguien. K por alfa, K de alfa, es decir, es generada por un único elemento, por supuesto, separable. Este es el teorema muy importante, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos una definición que se utiliza mucho en aritmética, ¿verdad? Que si un campo es perfecto, si todas sus extensiones finitas son separables. Entonces, estos son los campos perfectos. Y, pues, por supuesto, tenemos que ejemplo, ¿no? Todavía no puse el ejemplo, pero esta observación importante, que si yo tengo un campo perfecto, entonces la cerradura separable es exactamente igual a la cerradura algebraica. Entonces, pues claramente, ¿verdad? Todo elemento algebraico en un campo perfecto vive en una extensión finita, de hecho la extensión finita generada por ese elemento, y esa extensión tiene que ser separable. Entonces, todo elemento algebraico es separable, y entonces pues ya se tiene la igualdad, ¿no? La cerradura algebraica con la cerradura separable. Entonces aquí se ve la importancia, ¿verdad? En aritmética cuando no se trabaja con campos perfectos. Bueno, se ve la importancia de trabajar con campos perfectos porque la vida se hace más fácil, ¿sí? Pero también se ve que hay casos donde son de importancia donde el campo no es perfecto y que en particular no tengo que la cerradura algebraica sea la cerradura separable. Y ahí es donde entra toda esta teoría de inseparabilidad y ese tipo de cosas, ¿no? Ok, luego regresaremos a ese tipo de cosas. Pero aquí no puse ejemplos, entonces claramente los campos de característica cero son perfectos. Y si K es finito, entonces también K perfecto. Perfecto. Entonces, campos de característica cero y campos finitos son perfectos. Entonces, si yo quisiera buscar un campo que no es perfecto, entonces, pues tendría que buscarlo en un campo que sea de característica positiva y que no sea finito, ¿verdad? Entonces, ahí el comentario que habías hecho, José, ¿verdad? Que extensiones, campos de funciones, ¿verdad? Sobre campos finitos. Ahí tendría que buscar, ¿no? Los campos perfectos. No, digo, los campos no perfectos. Entonces, rápido, vamos a pasar a la teoría de Galois. Entonces, denotemos por automorfismos de L sobre K al grupo de automorfismos de campos que fijan a cada elemento de K, es decir, automorfismos de K álgebras, ¿no? Son los automorfismos de L que me fijan a los elementos de K. Entonces, aquí lo tenemos. Este conjunto son los automorfismos de L, de tal manera que sigma de X es igual a X para todo X. Y además que no lo fijan acá nada más, sino que lo fijan punto a punto, ¿sí? Que lo fijan a cada elemento de K, es lo que yo requiero, ¿no? Entonces, que me fije a cada elemento de K, que sea la identidad cuando se restringe a K. Entonces, esa es nuestra definición. Y ahora, si yo me tomo un subgrupo G del grupo de automorfismos, entonces yo puedo considerar a este conjunto, es el conjunto LG, que va a ser el conjunto fijo de L por los elementos de G. Es decir, los elementos de G, por supuesto, como es un subgrupo del grupo de automorfismos, actúan en L por evaluación, ¿verdad? Tiene una acción natural del grupo G. Y entonces me puedo fijar en el conjunto de los elementos de L que quedan fijos bajo este G, o cuando le aplico G, que es este conjunto, el conjunto de los L en L, tal que sigma de L es igual a L. Y entonces, no es difícil ver que este conjunto L de G es un campo, que además es una extensión, resulta ser una extensión de K.
y este campo lo vamos a llamar el campo fijo de este grupo G. ¿Okay? Es el campo fijo de G dentro de L. ¿Okay? Son los elementos de L que quedan fijos bajo G. Y aquí la definición que vamos a dar es una de las muchas definiciones equivalentes de que tenga una extensión de Galois. Esta es entonces una extensión algebraica L sobre K se llama extensión de Galois si justamente el campo fijo, el campo fijo de todo el grupo de automorfismos es solamente K, ¿no? Es solamente el campo base. Entonces me tomo L, una extensión, y luego K, el campo base, es una extensión algebraica, puede ser finita o infinita, en general es una extensión algebraica cualquiera, entonces va a ser una extensión de Galois si me fijo en todos los elementos que fijan los automorfismos de L y encuentro que solamente son los elementos de K. En otras palabras, que si yo tengo un alfa en L que no está en K, entonces debe de existir un automorfismo de L que lo mueve, ¿no? que no lo deja fijo. Entonces, si eso pasa, decimos que la extensión de L es una extensión de Galois. Esto ya lo había dicho, entonces pasamos. Y en este caso, cuando yo tengo que una extensión de Galois, entonces el grupo de automorfismos lo vamos a denotar por el grupo de Galois. Esto es importante hacerlo porque no todos o sea, depende de cada autor o depende de cada libro que definen el grupo de Galois. O sea, hay quienes les llaman a esto el GAL de entrada, ¿no? Los automorfismos de L sobre K, independientemente de que L sea o no una extensión de Galois, siempre le llaman GAL o el grupo de Galois a esto. Hay otros autores que no, que dejan reservado el término GAL para las extensiones de Galois. Y nosotros vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a dejar GAL para extensiones de Galois. Entonces, si yo les pongo GAL de L sobre K, automáticamente ya estoy pensando que L es entonces una extensión de Galois, ¿no? Entonces, así lo vamos a hacer. Y se llama el grupo de Galois. Y toda extensión de Galois separable, ese es un resultado importante. De hecho, uno podría empezar por otro lado, ¿no? Tratar de definir, dar una caracterización y llegar a la caracterización de Galois, decir que es esta que está aquí, ¿no? Las extensiones de Galois podrían definirse o caracterizarse por esta situación, una vez que yo tenga definidas las extensiones de Galois por alguna otra forma. Les digo, hay muchas formas equivalentes de hacerlo. Una clásica, muy clásica, es viendo que las extensiones de Galois son las que son separables y normales a la vez. Entonces, bueno, aquí lo estamos haciendo al revés. Entonces, en particular, lo que podemos demostrar es que toda extensión de Galois es separable. Entonces, está padre, porque ya justifica eso. Más aún, el polinomio mínimo de cualquier alfa en L se descompone como producto de factores lineales en L. Y esto sería justamente la parte de normalidad. Yo no voy a definir aquí la normalidad. No me quiero detener muchísimo en todos esos detalles, ¿no? Como ven, vamos rápido, ¿no? O sea, lo que quiero es recapitular un poco toda la teoría de Galois y fijar algunas convenciones y conceptos, ¿no? Pero básicamente aquí lo que estaría diciendo es que las extensiones de Galois son justamente las que son separables y normales, ¿no? Esta condición es equivalente a la normalidad, porque también hay muchas formas de definir la normalidad, ¿no? Ok. Ejemplo, entonces la cerradura separable, entonces, por lo tanto, es una cerradura que es, por supuesto, separable y además es de Galois. Y aquí lo único que habría que ver es que todo elemento alfa en la cerradura separable se descompone como producto de factores lineales en este mismo campo, ¿no? Y lo que hay que ver aquí es, rápidamente, bueno, no sé si, seguramente esto ya lo saben ustedes, pero por si hay alguien ahí escuchando, ¿verdad? O sea, si yo me tomo un alfa en KdS, entonces lo que hay que ver es que todos sus conjugados, o sea, los ceros de los otros polinomios mínimos también viven aquí. Pero, pues claramente, ¿verdad? O sea, si yo me tomo el polinomio mínimo P de este elemento alfa, entonces, como este es separable, pues este se factoriza como producto de distintos polinomios, alfa 1, etcétera, de distintos factores en la cerradura algebraica, ¿verdad? Esta factorización se lleva en la cerradura algebraica, pero todos estos elementos son separables. Entonces, todos estos elementos viven aquí adentro en KdS, ¿no? Pues porque son elementos separables, pues son raíces del mismo polinomio mínimo, ¿no? Y entonces, de hecho, la factorización, lo que me estaría diciendo es que la factorización de esta, que en principio se realiza en la cerradura algebraica, de hecho, se está realizando en la cerradura separable. Y entonces, por lo tanto, sería una extensión de Galois. ¿Ok? Lo repito. Entonces, el grupo de Galois absoluto de K, y esta es otra definición importantísima, que va a ser importantísima para nosotros en esto de las representaciones de Galois, es esta, ¿no? El grupo de Galois absoluto de K es el grupo que vamos a notar por GK, que es el grupo de Galois de la cerradura separable, justamente, ¿no? Recordar que en ciertos casos, en ciertos campos, porque cuando estoy trabajando en característica cero, la cerradura separable es exactamente la misma que la cerradura algebraica, y entonces el grupo de Galois absoluto pues, se puede definir en ese caso como el grupo de Galois de la cerradura algebraica de K sobre K.
pero si yo no estoy en ese caso, si estoy en el caso general, entonces el grupo de Galois absoluto es, de hecho, el grupo de Galois de la cerradura separable, ¿no? Eso lo digo porque de repente en muchos lados definen directamente el grupo de Galois absoluto como el grupo de Galois de la cerradura algebraica, pero es porque están trabajando en campos de característica cero la mayoría de las veces, ¿no? O en campos finitos a lo mejor, ¿no? Pero en campos perfectos, ¿no? Justamente. Pero si no ese es el caso, hay que tener cuidado. Ok. Entonces, cuando K es perfecto, por ejemplo, cuando es campo de característica cero, justamente la cerradura algebraica considera con cerradura separable y entonces tengo lo que les estoy diciendo aquí, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver la siguiente proposición. Entonces, sea K un campo y K es una cerradura separable y vamos a tomarnos L un subcampo de la cerradura separable que contiene a K. Es decir, yo voy a tener una torre, ¿verdad? K está dentro de L y L adentro de la cerradura separable. Entonces, las siguientes son equivalentes. Entonces, la primera es que la extensión L sobre K es una extensión de Galois. Es equivalente a decir que el polinomio mínimo sobre K de cada alfa se descompone en factores lineales en L. ¿Ok? Y como aquí notar esta observación, ¿verdad? Que está dentro, o sea, que de entrada ya estoy suponiendo que es separable. Entonces aquí me estaría diciendo que en L se descompone el polinomio mínimo de cada elemento alfa, y esto quiere decir que sea normal nuevamente, ¿no? La extensión L. Cada automorfismo sigma del grupo de Galois absoluto satisface que sigma de L vuelve a estar adentro de L. O sea, que me manda los automorfismos de L me mandan al campo, o sea, se restringen a un automorfismo de L, que es lo que me está diciendo esto, ¿va? O sea, que sigma de L vuelve a dar L. Esto también es una consecuencia de la normalidad, ¿verdad? De hecho, también se podría definir una extensión normal si cumple esto. Y se fijan, es equivalente a esto, ¿no? O sea, fijan, básicamente lo que estoy diciendo, como ya tengo la parte separable aquí, básicamente estas cosas me están diciendo qué es lo que necesito yo para tener normalidad, que una extensión sea normal, en el caso usual. Aquí le estoy diciendo que sea una extensión de Galois, pero aquí podría haberle dicho que sea una extensión normal, dado que ya tengo siempre que es una extensión separable, ¿no? Pero si es separable y normal, con la definición clásica, lo estoy diciendo así porque cuando yo estudié teoría de Galois, en la licenciatura, no me acuerdo dónde, Lang, no sé, creo que Lang no lo hace así, Lang define extensiones separables justamente como yo lo estoy haciendo ahora, como en términos del número de automorfismos. Pero creo que el libro de Morandi, que es el libro que yo estudié cuando yo en la licenciatura de teoría de Galois, justamente define extensiones de Galois como aquellas que son normales y separables, y después demuestra todo este tipo de cosas. Entonces, no sé cómo lo hayan estudiado ustedes, pero bueno, la cosa es que son equivalentes, ¿no? Y aquí lo que estoy diciendo, en otras palabras, estoy caracterizando la normalidad de una extensión, pero como ya estoy adentro de la cerradura separable, entonces, pues básicamente estoy caracterizando cuando una extensión separable es de Galois, ¿no? Una extensión separable es de Galois, o la extensión es de Galois, si es normal, y estas dos características son características de la normalidad, ¿no? Y son equivalentes, claro. Entonces, dado esto, es fácil generar extensiones de Galois como campos de descomposición de polinomios separables, ¿no? Entonces, yo me tomo un polinomio separable, entonces me fijo en el campo de descomposición de este polinomio separable, es decir, el campo más pequeño, digamos, de la cerradura algebraica que he fijado, que contenga todas las raíces del campo de descomposición, entonces automáticamente será una extensión de Galois, justamente por el punto 2 que acabo de decir hace rato, ¿no? El campo de descomposición de un polinomio separable dentro de la cerradura algebraica o dentro de la cerradura separable, KDS es el subcampo de KDS generado por las raíces del polinomio, ¿no? Okay. Entonces, una extensión L sobre K finita es de Galois y solamente si el campo de descomposición, que es el campo de descomposición de un polinomio irreducible separable, ¿no? Entonces, aquí era importante decir esta parte finita que no había escrito. Entonces, una extensión finita de Galois separable, ya sabía cómo es de Galois y solamente si es el campo de descomposición de un polinomio irreducible separable, ¿no? Y recuerden que las extensiones, bueno, si es una extensión separable y finita, entonces está generada nada más por un único elemento, y entonces es una extensión simple, y entonces lo único que me faltaría ver para esa extensión simple es para ver si es de Galois, es si todas las raíces de alfa viven adentro de ese mismo campo, y eso quiere decir que ese K de alfa sea exactamente el campo de descomposición del mismo polinomio. Y entonces, ahí está, ¿no? Se puede ver, ¿no? Entonces, una extensión L sobre K es de Galois, sí, solo sí, el orden del grupo de automorfismos es igual a el grado de la extensión. También es una consecuencia de lo anterior. Y nuevamente aquí estoy pensando en extensiones finitas, ¿no? Para tener este resultado. Y entonces, el campo de descomposición L de un polinomio f
es de tal forma que la acción del grupo de automorfismos actúa en L permutando las raíces del polinomio. Entonces, sí, eso se acuerda, ¿no? Si yo tengo alfa, ¿verdad? Lo voy a poner aquí. Si tengo alfa en L y este es el campo, vamos a suponer que todas las raíces de alfa están dentro de L, ¿no? Vamos a suponer que todas esas. Entonces yo me pregunto, si me tomo un automorfismo de la cerradura algebraica de L, entonces yo tengo que sigma de alfa, pues me da un alfa prima, digamos, pero lo que yo sí tengo que tener es que si yo tengo el polinomio mínimo de alfa, entonces el polinomio mínimo de alfa, por supuesto, en alfa es igual a 0, pero lo que está pasando es que el polinomio mínimo de alfa también de sigma de alfa tiene que ser igual a 0, y eso pasa simplemente porque sigma fija a los elementos del campo base, en este caso K, y el polinomio P tiene todos sus coeficientes en el campo base, en el campo K, y entonces cuando yo le aplico P a sigma de alfa, entonces el sigma puede factorizarse, ¿verdad? Se puede salir, y entonces esto me quedaría que es sigma evaluado en P de alfa, por las propiedades de automorfismo, pero esto es sigma de 0, que tiene que ser 0, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que los automorfismos del grupo de L sobre K me mandan raíces de un polinomio mínimo a raíces del mismo polinomio mínimo. Y entonces, digamos que los automorfismos de L sobre K actúan como permutaciones en las raíces de cualquier polinomio mínimo. ¿Sí? De cualquier polinomio. Me manda una raíz del polinomio mínimo a otra raíz del polinomio mínimo. Esta es una observación importante de repente para cuando uno quiere estudiar cubrientes, ¿verdad? Cubrientes universales y ver la analogía de los cubrientes con el grupo de Galois, ¿no? Entonces, el campo de descomposición, ya está. Si f es separable de grado n, entonces tenemos un homomorfismo inyectivo, ¿sí? Entonces, como actúa sobre permutaciones, entonces se tiene un homomorfismo inyectivo del grupo de Galois al grupo de permutaciones de orden n, ¿verdad? Si f es separable de grado n, entonces el grupo de Galois actúa en las raíces del polinomio f como permutaciones, y entonces yo puedo entender el grupo de Galois como una permutación de estas n raíces, y entonces se puede ver que es inyectivo este morfismo, y entonces tengo que el grupo de Galois se encaja, de hecho, en el grupo simétrico S, ¿de acuerdo? Si L es el campo de descomposición de un polinomio separable de grado n, ¿no? Y entonces eso demuestra, eso da una demostración, me da una cota para el grado de una extensión, del grado de la extensión del polinomio, del campo de descomposición. O sea, si yo considero el campo de descomposición de un polinomio, me puedo preguntar cuál es su grado. Y entonces esta cosa me está diciendo que el grado es menor o igual que n factorial, donde n factorial es, por supuesto, el orden de este grupo, ¿no? Entonces, como el grupo de Galois tiene exactamente el mismo grado, tiene orden exactamente el grado, entonces esta inyección que está aquí me da esta desigualdad. Y una pregunta natural es si se puede, de hecho, es lo que dedica uno un rato en el curso de teoría de Galois, ¿verdad? Ver si existe un campo de descomposición que tenga grado máximo, es decir, que el grado sea exactamente n factorial. Sí, la respuesta es que sí, ¿verdad? Entonces, el teorema principal de la... No sé si... Creo que sí va a ver el ejemplo que yo estaba diciendo hace rato, no sé. Pero bueno, es clásico, ¿verdad? Es la extensión esta que le agrego todas las variables x1 hasta xn y tengo las permutaciones. Creo que sí lo voy a ver aquí. Entonces, el teorema principal de la teoría de Galois es que si L sobre K sea L sobre K una extensión de Galois finita con grupo de Galois G, ¿no? Y este es el teorema principal para extensiones finitas, ¿no? Hay uno para extensiones infinitas. Y entonces tengo una aplicación entre, o sea, las funciones que acabo yo de definir ahora, me definen unas ciertas funciones entre quién y quién, ¿no? O sea, por un lado yo tengo el conjunto de extensiones intermedias, ¿verdad? M, que están entre L y K. Y por otro lado tengo los subgrupos del grupo de Galois, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que a cada extensión intermedia M, yo le puedo asociar un grupo, ¿verdad? Que es el grupo de automorfismos de L que me dejan fijo a esa intersección intermedia, ¿no? Es el automorfismo. Este cuate es un subgrupo del grupo de Galois, es un subgrupo, ¿verdad? Se puede ver que es porque todos los automorfismos de L que me dejan fijo a M, en particular también me dejan fijo a K. Entonces, este cuate, por supuesto, es un subgrupo de G. Y entonces, yo tengo esta aplicación, a cada extensión intermedia lo mando a ese subgrupo. Y por otro lado, de regreso, yo tengo que para cada subgrupo de G me puedo fijar en el campo fijo de ese subgrupo, ¿verdad? Que son todos los elementos de L, de tal manera que quedan fijos bajo la acción de H. Y entonces habíamos visto que este resultaba ser un subcampo de L que además que contiene a K, ¿verdad? Porque K, por supuesto, que K. Entonces tengo una función de un lado y una función de regreso. Y entonces el teorema principal de la teoría de Galois me dice que estas son funciones biyectivas, que son y además una inversa de la otra, y que además estas antipreservan el orden, ¿verdad? O sea, invierten contenciones entre los subcampos de M y también entre los subgrupos de M. O sea, que yo tengo
M adentro de M', entonces los respectivos campos fijos, pues la contención los respectivos grupos, entre los respectivos grupos de automorfismos, la contención se invierte. Y por lo mismo también, si tengo dos subgrupos, uno dentro del otro de GH y H', entonces los campos fijos, que estos me determinan, se invierten las contenciones. Entonces me dice que tengo estas biyecciones. Y más aún, ¿no? Me dice que la extensión L sobre H siempre es una extensión de Galois, no importando quién sea el H. ¿Verdad? Si yo me tomo cualquier subgrupo H de G y me fijo en el campo fijo, entonces la extensión L sobre L de H siempre es una extensión de Galois. Estos son los resultados. Entonces aquí yo tengo L, yo tengo K. Entonces me tomo un subgrupo H, entonces tengo LH, esta está siempre aquí. Entonces esta que está aquí siempre es de Galois. Eso no quiere decir que LH sobre K sea de Galois. Lo que sí es que esta extensión, lo que estoy diciendo es que esta de aquí es Galois, ¿no? Y ahora sí, la pregunta es cuándo LH sobre K es Galois. Entonces me dice LH sobre K es Galois si solamente si H es un subgrupo normal de G. ¿No? Y de hecho, en este caso, tenemos que puedo recuperar, bueno, básicamente puedo calcular el grupo de Galois de esta extensión como el cociente del grupo G con H, ¿no? Cuando es normal, entonces yo puedo calcular el cociente y resulta que este cociente es un grupo de Galois y es el grupo de Galois de quién? Pues exactamente de la extensión del campo fijo LH sobre K, ¿no? Si yo me regreso aquí al dibujito que se había puesto, esta extensión no necesariamente es de Galois y va a ser solamente de Galois, de hecho va a ser de Galois si solamente si el campo fijo, el H, que está aquí, o sea, si el subgrupo H que me estoy tomando es un subgrupo normal. Y en ese caso puedo calcular exactamente quién es el grupo de Galois de esta extensión y me está diciendo este resultado que el grupo de Galois es ni más ni menos el cociente del grupo G entre H. Entonces, este es el teorema principal de la teoría de Galois para extensiones finitas. Y ahora lo que me gustaría ver es esta cosa, pero para extensiones infinitas.